Hola a todos, muy bienvenidos a este su programa Conversaciones Frente al Mar, que se transmite cada martes y jueves a través de Facebook Live por periódico El Costanero. Y este día tenemos una conversación muy interesante que le hemos denominado Resiliencia y el renacimiento de un destino turístico de nuestro país. Se refiere a la ciudad de Salinas. Como todos saben, Salinas hace 4 años vivió uno de los episodios más nefastos en su imagen turística y la situación se agravó con la llegada de la pandemia, afectando profundamente a ciudades en donde el turismo es un pilar fundamental y Salinas no era la excepción. La reactivación ha tenido un proceso lento, pero también una historia de determinación y esperanza. Salinas es una de las tantas playas que tenemos en Ecuador. Una de las características que más me gusta de Salinas es el mar tranquilo, porque se contempla, donde se puede contemplar una playa que tiene una protección. Pues recordemos, en este lugar están las tres ramas de las Fuerzas Armadas y más allá de eso, la tranquilidad que ofrece el ambiente natural, pues obviamente es uno de los atractivos que más ha gustado a esta localidad. Y eso pues, no, aquí no hay olas grandes, aquí el mar es muy tranquilo y también tiene un color muy bonito en muchos tiempos de temporada, un color azul celeste que se confunde con el cielo y que es una maravilla realmente el poder estar y disfrutar de este lugar. En este contexto de renacimiento surgen algunas iniciativas que sabremos en esta conversación, sabremos mirar a partir de personas que han llegado en estas nuevas administraciones en diferentes puntos, tanto de Santa Elena como de Salinas en particular, en donde vamos a poder nosotros ver cuáles son esas promesas que están llevando a la transformación de estos sitios, entre esas pues Salinas, y algo que más adelante nos contará nuestro invitado. Ahora vamos a presentar con quién conversaremos hoy, y es pues nuestro queridísimo amigo Ricardo Camacho Ayala. Él es un promotor del turismo y del ciclismo en Santa Elena. Ricardo actualmente se encuentra frente a la promoción turística del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas, donde combina pues su pasión por el servicio público con el emprendimiento, liderando no solo en el ámbito turístico, sino también que tiene adicionalmente su proyecto que es precisamente como gerente propietario de la pizzería Mark y su espacio Mark Point de coworking. Ya nos contará él si todavía continúa con el coworking, que me imagino eso es realmente muy importante para quienes habitan en esta localidad. Con una sólida formación en administración pública y un máster en administración de empresas enfocado a la gestión de las pymes, Ricardo nos compartirá cómo ha enfrentado los desafíos y las estrategias que estarán implementando para rehabilitar y revitalizar el turismo en Salinas, asimismo como su visión para ampliar a partir de su experiencia en este lugar. Así que sin más preámbulos, prepárense para una conversación que promete ser muy refrescante, sobre todo motivadora, y que todos quienes somos apasionados por el mar y por Salinas en particular, veamos qué es lo que él nos puede ofrecer para las nuevas para este nuevo carnaval, por ejemplo, que es el que se aproxima. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo? Bienvenido a Conversaciones Frente al Mar. Buenas, es un gusto. Gracias, Olguita, por la invitación. Estar en estas conversaciones frente al mar es realmente agradable. Primero porque tú has seguido con este proyecto después de algunos años que tuvimos la oportunidad de conocer este trabajo, de esta posibilidad, inclusive potenciado con la pandemia y las tecnologías, que nos ha permitido poder muchas personas compartir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras pasiones y también de alguna manera pues entrevistar a otras personas que también están en diferentes actividades, siendo, digo yo, pequeños guerreros, pequeños luchadores en sus trincheras que están siempre aportando al desarrollo de sus lugares de convivencia, lugares de esparcimiento, lugares de recreación que tiene cada uno. Ujú. Sí, y mira que yo me quiero remontar a un tiempo, no hace 4 años, no hace 10 años, que de pronto habían otras
condiciones. Hace mucho tiempo atrás, sobre todo cuando nos hemos conocido, como tú bien sabes, y creo que fuiste uno de los primeros que viste al Costanero. De hecho, en el año 2009, cuando nosotros estábamos impulsando lo que era la comunicación en el sector turístico y el perfil costero, pues tuvimos una gran oportunidad de vernos en la entrada cuando se estaba haciendo la inauguración de esa ballena gigante y donde conocí pues, a personas que en aquel momento estaban dentro del ámbito turístico y que me pareció muy, muy interesante el hecho de que se estuviera en aquel tiempo ya hablando de cifras, de cómo era la proyección que se quería manejar y eso. Y ahí nos conocimos, ¿no? Yo te veía precisamente con tu sombrero que es muy bueno que comencemos ya a adoptar este sombrero como parte de nuestra indumentaria, ¿no? Personal. Y bueno, nos conocimos aquel tiempo y hemos venido trabajando. Yo veo que tú en tu momento, pues, de acuerdo a tu perfil, digamos, profesional. Estudiaste administración pública y eso me parece increíble porque eso yo estoy haciendo ahora un doctorado en ese ámbito, pero tú lo vienes haciendo ya hace cuántos años, o sea, casi 15 años, porque fíjate, y quizás más. Entonces, ahí, a partir de allí, yo quiero, ¿cómo una persona dentro de la administración pública se vincula al tema turístico? Bien, yo quiero empezar un poco, qué lindos recuerdos. La verdad que se hizo muchísimo en aquella época cuando se habló de una política turística en la que se invertía en los territorios, se capacitaba en los territorios, se involucraba a los actores locales y se hablaba del turismo sostenible. Yo me acuerdo tanto que se empezó a trabajar en el plan de Tour, un plan hacia 20 años viendo al Ecuador en su desarrollo y que a todos nos ilusionó porque entendíamos que ese era el camino a seguir y que Ecuador tenía que enfocarse por ese lado. Lamentablemente en el tiempo, políticas diferentes, visiones diferentes fueron desvirtuando toda esa planificación y en fin, no, nos fuimos por diferentes lugares. Empieza, y gracias por la pregunta, porque yo también a veces me cuestiono. A veces uno empieza a ver el camino recorrido y empieza a preguntarse de dónde empieza todo, ¿no? Y yo creo que empieza todo desde que yo estaba en el colegio y después del colegio tuve la oportunidad de visitar Galápagos cuando nos graduamos y realmente entendí que para mí el tema turístico era algo que me gustaba, es decir, salir, conocer, disfrutar, aprender, ver otras vivencias, conocer otras personas. Y cuando yo ya estaba, digamos, de manera ya más formada, ya estaba estudiando en Guayaquil, yo dije, yo algún día quiero vivir en la playa. Y ese fue mi primer, digamos, compromiso conmigo mismo, ¿no? Entonces, cuando yo tenía 28 años, dije, no, este es el momento. Tenía un muy buen trabajo. Yo en Guayaquil trabajaba en una empacadora de camarones, una de las mejores a nivel nacional, con gran capacidad de exportación, pero no me sentía feliz porque vivía para trabajar y ganaba muy bien, pero no me sentía bien. Entonces un día asistí a una actividad de una capacitación pagada por la misma empresa y el facilitador que era mi amigo me dijo, bueno, uno tiene que seguir sus sueños. Y como yo le había comentado en el coffee break que quería vivir en la playa, entonces me dice, Ricardo, si tú tienes un sueño para irte a vivir, lárgate. Me pegó un grito así delante de todos y yo me quedé como los locos y dije, lárgate. Y como que en ese momento se empezó a activar todo y dije, ¿por qué no? O sea, estoy soltero, es una oportunidad, tengo dónde llegar en Salinas, si de pronto me voy, tengo la posibilidad de intentarlo y si de pronto no me va bien, me regreso y lo hice. Y en esa época, pues ya conocí a mi actual esposa, nos casamos y formamos la familia. Desde el principio trabajando, moviéndonos. El primer trabajo que yo tuve aquí en Salinas es interesantísimo. Yo trabajé en una operadora de turismo, la única que había en esa época aquí que se llamaba Ceretur. Ceretur manejaba los paquetes turísticos, pero también tenía la chiva. Una chiva como eran antes, una chiva de estas Las de antiguas. Era la madera, chiva de madera, era de madera. manantial de Huangala, porque en esa época, en el año 1994, todavía se llevaba la gente desde La Libertad, todavía quedaba el terminal terrestre en La Libertad, y la gente se iba en chiva hasta Manantial de Huangala, porque era el tradicional vehículo que se movilizaba. Y me acuerdo tanto que se contrataba a una banda de pueblo que era de Manglar Alto, que era la que se ponía en la parte alta y la gente disfrutaba. En esa época, antes de dolarizarnos, había ya una presencia muy fuerte de colombianos en Salinas. Los colombianos y los extranjeros venían mucho a Salinas porque no estábamos dolarizados, entonces venir a Ecuador
los que tenían dólares era mucho más fácil y podían gastar más. Hasta el año 2000 fue uno de nuestros principales recursos. Ya vino la dolarización, nos complicó todo y bueno, todos empezamos a buscar dónde trabajar. En el 2003 se abre una oportunidad laboral para ser jefe de turismo del municipio de La Libertad y me pego al concepto que tenían los 60 municipios del Ecuador para el proceso de descentralización, que es que el gobierno central tenía como política pública trasladar las competencias turísticas del gobierno central hacia los gobiernos municipales. Yo conocí mucha gente, entre ellos conocí gente de otras provincias, de otros países, y tuvimos la oportunidad de aprender cómo el turismo sí se puede convertir en una industria positiva, productiva, en un enfoque de planificación. Y ahí fue que empezó a trabajar. Es en el 2008 cuando nos hacemos provincia que se abre la oportunidad. Yo estaba trabajando en La Libertad y creamos los brigadistas turísticos en La Libertad. Estábamos en plena recreación y animación turística. Y cuando de repente una señora estaba ahí observándonos en la playa, viendo cómo estábamos en esto de a todos los turistas que estaban en la playa en La Libertad. En esa época ya teníamos La Escollera, entonces se había recuperado playa en La Libertad. Estábamos trabajando en recreación y animación con los brigadistas y mi supervisor, Carlos Tomalá, que creo que también lo conoces, hoy Sí. es supervisor del Ministerio de Turismo aquí en Santa Elena. Él estaba con los brigadistas y le dice, sí, este es un tema, nuestro jefe está allá y de repente le cuestionó. Conversé con ella sin saber quién era, cuando de repente me dice, mucho gusto, soy la nueva ministra de Turismo, Verónica Sion, y qué bueno que lo que están haciendo. Y ahí quedó. Después, cuando ya nos hacemos provincia y que definitivamente había la necesidad de crear la estructura esta orgánico funcional gubernamental en territorio, ella me invita junto con Esteban Delgado a ser parte de la dirección de turismo y fue mi primer desafío porque fue empezar de cero Es en una cierto. propuesta que en ese momento el Ministerio de Turismo, yo no lo he visto antes así, quizás no tengo tantos años en la función pública antes de lo que el ministerio hacía, pero yo la primera vez que vi que había una planificación con presupuesto y ejecución, eso para mí fue formidable. Nosotros creamos los guías nativos de Santa Elena, nosotros trabajamos con los senderos turísticos, se hizo los de Dos Mangas, lo de Loma Alta, lo de Sinchal, se dejó planificado el sendero de justamente de la entrada, que después lo ejecutamos desde el Consejo Provincial y se ejecutaron muchas cosas que sirvieron justamente, ahí salió justamente el parque de Sacachún, que se hizo el de San Viritute y se sacó también el proyecto este que después se ejecutó, que fue el de la entrada con la ballena que ya tenía eso planificado, la prefectura de Santa Elena, que me acuerdo que fue la que intervino en ese sector. Y Entonces esa ahí, fue ahí como te voy a que hacer, mi contacto sí, o mi involucramiento con el tema de manera empírica, por decirlo así, porque fue una sí. capacitación directa y lo demás fue ya sentido común, ganas, el deseo de aprender, el deseo de investigar y etcétera, etcétera. Sabes que ahí justamente, y a partir de ese nuevo recuerdo tuyo, es que yo también recuerdo que ahí fue cuando nos conocimos, pues, ¿no? Justamente en la entrada. ¿Qué es la entrada? ¿Dónde es la entrada? Es que están en la entrada. ¿Y cuál es la entrada? Sí. Era la pregunta, y estamos hablando del 2009, porque entonces como que no se conocía, después entonces se hablaba con la gente, porque Periódico Costanero nace justamente en un año 2009, en el año 2009, y en este tiempo pues estamos justamente también conmemorando los 15 años, o sea, está de Ay, qué 15 años bien. Están de quinceañera, de rosado, hay que hacer de la edición que Rosada. salga. Sí, entonces resulta que en esa visita que estuve, donde bueno, fuimos convocados muchos periodistas, estábamos hablando sobre los temas y ahí vimos pues la ballena, Benito, que era un ícono que resurgía también con todo con su trabajo, pues que estaba haciendo pastelero y luego otras cosas que se han hecho muy interesantes en la entrada y que también son súper interesantes de seguir impulsando. No sé cómo esté eso en este momento, antes tenía mucha más cercanía, pero me imagino seguirán en lo mismo, ¿no? Haciendo que eso se siga revitalizando, en fin. Entonces, en ese tiempo que nos conocimos, ya tú eras todo un referente, mi querido Ricardo, de lo que era la función pública, el turismo y todo este trabajo que se hace sobre todo dentro de los GATS. Eso que tú mencionas de la descentralización, que fue súper importante, me trae también al recuerdo
haciendo algunas investigaciones en torno al Ministerio de Turismo, que es uno de los ministerios, digamos que de las carteras más grandes, que debe de ser considerada también dentro de las más grandes, porque productivamente también es el recurso económico, ¿verdad? Eh, el Ministerio de Turismo nace recién en el año 1996 y no era el Ministerio de Turismo per se, sino que era el Ministerio de Comunicación y Turismo, y a partir de allí pues han pasado muchísimos ministros, que es un tema súper amplio en donde ahí viene esa otra parte que tú mencionas, que lamentablemente la falta de continuidad independientemente de quienes lleguen en los gobiernos, es lo que nos hace falta a nosotros, continuidad en las acciones a través de planes que ya los han habido. Ya han habido los planes han estado, el mismo Guayas tuvo un plan maestro, el segundo más importante que hubo en el país, porque estuvo primero el de Tungurahua y luego estuvo el de Guayas. Y a partir de Guayas, en el CONGOPE, pues empezaron a crear y generar algunas reuniones para poder ir haciendo también con los demás. O sea, eran referentes realmente. Y esa parte a mí me parece súper interesante porque precisamente yo pienso en los temas turísticos desde el año 89-90, ¿verdad? Y luego pues también tengo espacios en los que no continúo en la parte pública, pero luego ingreso en la parte pública. Y este tema de la parte pública, que aunque no hay un estudio formal tampoco para poder hacer un camino realmente dentro de lo académico y experimental, eh, es algo que tiene que ver con cada persona, definitivamente. Es un cultivarse permanentemente sobre qué es lo que la función pública tiene para ofrecernos a quienes nos dan la oportunidad. Y eso me encanta porque tú hiciste ese camino y no solamente estuviste en la parte turística, luego estuviste por los puertos. Cuéntanos un poquito de esa historia. Bueno, sí, es interesante aquello porque, como tú bien dices, una vez que uno empieza a desarrollarse en el ámbito de lo público, las oportunidades ahí y lo que uno puede hacer sirve como referente para otros. Yo siempre he dicho que a veces uno no debe hablar en primera persona porque eso no es ser un buen líder. Yo siempre he considerado que debemos hablar en primera persona del plural porque a la final es uno lo que hace es compartir la motivación, el sueño, las ganas, los propósitos y se arma un equipo en torno al trabajo que uno plantea y dan los resultados. Entonces yo siempre he dicho y siempre he tratado de siempre expresarme en primera persona el plural porque a la final es lo que se ve como resultado, es lo que hemos trabajado todos y gran parte de las personas son las que de pronto son invisibles ante el turista, pero si no fuera por una buena recolección de basura, por un buen encargado de obras públicas, de las vías, de la seguridad, en fin, todo eso que uno promueve a la final se caería porque sería una quimera, no sería algo real. Entonces, yo creo que lo interesante de mi proceso en cuanto a haber pasado por algunos instituciones, después del Ministerio de Turismo, fui invitado a ser parte de la prefectura de Santa Elena. En ese momento era prefecto el ingeniero Patricio Cisneros, con quien había trabajado en el municipio de La Libertad. Me dio la oportunidad para estar en la Dirección de Desarrollo Sustentable y el CONGOPE, para mi concepto, cometió un grave error de asesorarlo de la manera no correcta en ese momento el prefecto y decidieron que la Dirección de Desarrollo Sustentable debía desaparecer y crear una de fomento productivo. Es decir, el turismo se convertía en una jefatura por debajo del fomento productivo y fomento productivo pasaba a ser una dirección. Entonces yo ahí fue que le dije que lamentablemente bajo ese criterio y pensando que esta provincia es 100% turística como lo es Tungurahua, como lo es Azuay, como lo es Guayas, y que todas ellas, como es Pichincha, y todas ellas tienen su propia dirección de turismo provincial, yo le dije que eso no era correcto y que si se hacía ese cambio yo me salía de la prefectura. Y así fue, ¿no? En el mes de abril, agradecido por la oportunidad y todo, hice un paso a un costado y justo se estaba la ministra Verónica Sion formalizando como ministra de Industrias y me llamó nuevamente a integrar su equipo. Me tocó desde cero empezar el Ministerio de Industrias y Productividad en Santa Elena, que también fue un desafío, fue una experiencia increíble, fue una oportunidad enorme, ese criterio de las cadenas productivas, del mapa que había del Ecuador, de cómo estaban concatenados los procesos productivos, las cadenas, cómo trabajaban,
cómo se veía potenciar la parte artesanal, el microempresario, en fin, todas esas cosas fueron una oportunidad enorme. Logramos conseguir $120,000 no reembolsables para crear un centro de desarrollo del sombrero de paja toquilla, que para mí fue una lucha que yo pude alcanzar y que lamentablemente las siguientes administraciones que estuvieron a cargo del MIPRO no la siguieron y se cayó ese proyecto. Recién ahora lo están retomando con un financiamiento externo, ojalá que se pueda lograr, pero fueron logros interesantes que nos permitieron como provincia ponernos en el mapa del desarrollo productivo y que sirvió de mucho. Posteriormente de lo que fue el Ministerio de Industrias y Productividad, fue que dejé de trabajar un tiempo, ¿verdad? Estuve desvinculado, trabajé en el gobierno seccional en tránsito, ahí fue una oportunidad para el tema de las políticas públicas en tránsito, se estaba recibiendo recién las competencias del tránsito a nivel municipal, fui el director de tránsito municipal en Salinas por un año y después salto a el puerto pesquero de Anconcito para administrarlo, que también fue algo espectacular. Lo que más recuerdo, y todo realmente fue increíble, porque manejar una infraestructura de $22 millones con más de 100 personas en diferentes horarios 24/7, con una lógica de producción que depende de la luna, en las madrugadas, en fin, fue algo espectacular. Lo que más me acuerdo y que realmente quiero compartirlo es la cantidad de pescados que probé, que en mi vida sabía que existían y que ahí los preparaban de las mejores formas. Recuerdo con mucho afecto a un chef peruano que tenía una comida deliciosa en el puerto, que en paz descanse, falleció en la pandemia. Este amigo, Beto, no me acuerdo el apellido, pero una persona muy, muy amable, muy comprometida con lo que preparaba. En esa época la comida peruana recién estaba entrando con fuerza y así fue como trabajé. Hasta el año 2016, que ya fue mi salida del sector público, salí 2 años antes de la finalización del gobierno de Rafael Correa y después me desvinculé. Ahí fue que nos pusimos Mark, que es el negocio que tú mencionabas en el principio, que es nuestra Sí. pizzería, que es nuestro centro de eventos y que también nace la posibilidad de crear este coworking, que es un concepto también novedoso, el único en Santa Elena, y que Ujú. estamos buscando ahora ponerlo en un lugar de Salinas en particular para poder tener un mejor flujo eh, próximamente, no sé cuándo. No, es un espacio excelente, con un ambiente súper agradable, una atención de primera. Realmente, bueno, ahí tiene Ricardo en su Facebook, tiene siempre información de todo lo que se está haciendo. Me encanta que haya incorporado el teatro, que haya habido danza, que haya ido evolucionando el espacio. Me encanta realmente. Y bueno, todos quienes van a Salinas tienen que ir. Y si no van a Salinas, pues que ese sea el pretexto de ir a hacer una visita a través de una actividad tan interesante que tiene pues Ricardo justamente. Pero entonces, fíjense ustedes, Ricardo tiene toda una gama de información que he venido recolectando durante todo este tiempo. Eh, Trabajando en espacios públicos, me imagino que ahí nace, cuando estuviste en el Ministerio de Industrias, nace la necesidad de ir perfeccionando, obteniendo más información respecto y haces la maestría con el PIMEX y esto que es súper interesante también porque es algo que es necesario para seguir la cadena de productividad dentro de un país, de un espacio, ¿no? Sí, y eso es interesante también, Olguita, como tú mencionas, porque yo creo que el país, Ecuador, es un país que tiene demasiadas distorsiones en cuanto a la forma como se han desarrollado sus ciudades, ¿no? Entonces tenemos tres grandes ciudades o cuatro, Guayaquil, Quito, Cuenca, me atrevería a meter ahí a Loja también, o de pronto La Tacunga, no lo sé cuál de ellas. Y de pronto esas políticas públicas que se diseñan, que se planifican para estos lugares que son 100% turísticos y se desarrollan de una manera mucho más dinámica, no es lo mismo que Salinas, no es lo mismo que Santa Elena, no es lo mismo que Alausí, no es lo mismo que, este, se me ocurre, Otavalo, no es lo mismo que Puerto López. O sea, el país no es igual en todas partes. Entonces el desarrollo no se puede conseguir de la misma forma y la política pública tiene que pensarse para Cada las sector. ciudades grandes, las ciudades medianas y las ciudades pequeñas.
Porque si no se piensa así, se dice todos los hoteles del país tienen que cumplir con estos requisitos. El empresario que ve que en Salinas es muy estacional y que la gente solo viene en determinadas épocas, los fines de semana, los feriados. Entonces dice, ¿sabes qué? Yo no puedo cumplir eso, mejor dejo este negocio, ya no trabajo en turismo y me abro. Entonces, en vez de incentivar, ¿por qué? Porque la lógica del turista en Quito, Guayaquil y Cuenca es diferente a la lógica del turista que viene a las playas. Entonces, eso no se concibe y muchas veces, como tú decías extra micrófono cuando conversábamos, hay muchas personas que sufren de un mal, que son demasiado académicos, que son demasiado reflexivos con la teoría, pero la teoría no se ve armonizada con la realidad. Y si no pensamos al revés, que primero tenemos que ver la realidad para crear la política pública que vaya a ser acorde a esa realidad y ser mucho más empáticos, porque a veces pasa que en el sector público hay muchos burócratas, y lo digo con fuerza, con determinación, que marcan la pauta, pero en su vida han puesto un negocio. En su vida han corrido un riesgo. En su vida han cogido un capital para ver si de repente me va bien o mal en un negocio. Entonces, no me parece justo que esa persona que alcanzó una posición, quizás por todo ese conocimiento, experiencia, no experiencia, sino Un conocimiento conocimiento. en la teoría, y que de Exacto, pronto sea una teórico. persona muy técnica, que sea muy valioso, pero ya la práctica es diferente. Es lo mismo que pasa en ciertas universidades. Yo no puedo concebir que haya universidades en que la gente se jacte de ser un PhD, se jacte de dar emprendimiento y en su vida haya emprendido ni siquiera una tienda, ni siquiera un mini market. Porque ¿cómo yo puedo convencer a alguien de que esa es la forma de hacer las cosas si yo no lo he vivido? ¿Cómo yo Total, puedo coger y tener la autoridad tanto moral como técnica, como de vida para decir, sabes que puedes pasarte esto, pero tú tienes que seguir adelante porque puedes hacer esto? Simplemente totalmente. decir, no, que yo estudié en tal universidad y por eso soy el non plus ultra para decirte qué hacer y qué no hacer. O sea, el deber ser está bien, pero cómo lo debes hacer es lo importante. Y eso se gana es con la experiencia. Entonces, cuando yo estaba en este proceso y fui criticado por haber ocupado estos cargos directivos, por Ujú. mi capacidad y mi experiencia, yo dije, bueno, tengo una responsabilidad conmigo mismo y con mi sociedad, y se abrieron los fines de semana la posibilidad de estudiar en la universidad. Y es ahí cuando empiezo por 5 años, que fue quitarle a mi familia bastante del tiempo para compartir, pero en 5 años me formé para ser licenciado en Administración Pública y apenas salí, fuimos de la primera corte de Administración de Empresas con mención en pymes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Y Qué quiero ser bello. crítico ahí, estimada Olguita y amigos oyentes, y que me perdonen si soy muy duro, pero créeme que una de las intenciones sanas que yo tenía era entrar a la Universidad Estatal Península de Santa Elena para ser docente y poder compartir esta experiencia. Hasta el momento, solo el eh, oceanógrafo Johnny Chavarría, cuando fue Ok. rector, me dio la oportunidad de ser un profesor contratado. Y alcancé las mejores notas como Introducción al turismo, que fue una de las materias que di, y en el tema de educación, ¿cómo se llamaba? Dominio social, que me tocó hacer esas dos de formación al previo a los exámenes de CENESID. Y las calificaciones más altas alcancé, a Dios gracias, porque la gente entendió, comprendió, me supe explicar correctamente y logré formarlos a ellos de tal forma que quedaron siempre agradecidos y que siempre cuando me ven en la calle me saludan. Y dije, qué pena que la universidad que me formó, con el dinero de toda la ciudadanía, porque esto no es gratuito, esto tiene un costo social. Las Cierto. universidades públicas no son gratuitas. Hay un costo que todos los ciudadanos pagamos para educar a los profesionales. Sigue sacando profesionales que no se insertan en el ámbito laboral de Santa Elena. Entonces digo, ¿estamos haciendo bien las cosas? ¿Estamos realmente invirtiendo como es debido para poder sacar adelante a esta zona del país que tiene una universidad pública, que tiene la obligación, que tiene el compromiso de aportar al desarrollo de la provincia? Yo creo que no. Se ha politizado lamentablemente nuestra universidad y lamentablemente la política de formación en torno a aprender haciendo, en esa universidad al menos no se lo ha visto en gran medida. Y eso creo que le hace Sí. mucha falta. Entonces No, y quiero está ser bien que crítico lo en esa toques. parte porque creo que No, debemos ver está las bien que cosas. lo toques.
Está bien que lo toques, Ricardo, porque efectivamente en la actualidad yo, mi criterio en cuanto a la parte académica es que se comercializó, se hizo comercial. Y lamentablemente, al hacerse comercial, que todo tiene que tener en un momento determinado, aunque sea pública, tú sabes que ahora ya al menos público, público, y ahora también hay esas otras restricciones ante personas que están queriendo estudiar alguna carrera y que creo que, bueno, ahí están haciendo cambios, no lo sé si han llegado a esos cambios, pero en todo caso hacía que no se valorara precisamente esa otra parte que tenemos muchas personas y que es la parte experiencia y que antes era, tú estudiabas tu carrera de tercer nivel, hacías experiencia en ya sea tu carrera o en lo que te ofrecía el país para poder trabajar y luego hacías esas maestrías, primero los diplomados, después las maestrías y luego los doctorados, pero ahora no, las universidades prácticamente te exigen o te llevan al punto de que sales del tercer nivel, entras al cuarto nivel y ya tú estás viendo chicos de 30 a 32 años con PhD. Yo no digo que esté mal, pero ¿cuál es el significado de la especialidad? ¿Cómo tú puedes hacer especialidad cuando no tienes la experiencia en algo, al menos en concreto? Entonces tú dices, yo estudié periodismo, pero estuve trabajando en la función pública y me gustó la parte cultural y me gustó la parte turística y ahora pues yo voy a hacer mi maestría en torno a ese aprendizaje que ya tengo experimental y luego voy a hacer mi doctorado en esto otro que me encanta y que fíjate tú, las dos tesis, la de maestría y ahora la de doctorado, son justamente basadas en qué? En el tema turístico. Y tiene que ver con gestión pública y gobernabilidad y lo otro tiene que ver con maestría en ciencias internacionales y diplomacia. Entonces, yo a lo que voy es cómo tú forjas tu conocimiento si no tienes una experiencia. Ahora yo veía en el diario El Universo, creo que vi que había una publicación en donde un chico que salía de la universidad no tenía dónde trabajar y le exigían tantos años de experiencia. Y yo me reía cuando vi eso y dije, pero qué pena, a él le exigen experiencia, pero a una persona, tú, yo, qué sé yo, que tiene ya todo el camino recorrido y todo un conocimiento, en cambio dice que está sobrevalorado tu currículum y que ya no puedes estar en esa plaza que te están ofreciendo. O sea, ¿en qué nos hemos convertido? O sea, nadie sirve. ¿Quiénes son los que realmente están sirviendo? Entonces, Mm. esas situaciones efectivamente desmerecen la parte emocional, o sea, baja mucho el nivel y la gente finalmente dice, bueno, ¿y para qué estudié? ¿Para qué me formé? Y claro, hay esos cuestionamientos en donde hay una gran cantidad de chicos que no quieren estudiar y lo que dicen, yo voy a hacer dinero, voy a hacer dinero. Y está mal, no está mal, está bien, porque a eso pretendemos todos, tener nuestros recursos para poder vivir tranquilamente. Pero entonces ahí es donde han habido algunas distorsiones. Sin embargo, y me encanta que toques también los puntos, yo creo que tenemos que ser frontales, no estamos ofendiendo, estamos hablando de lo que está sucediendo. Y fíjate tú, ahí es cuando vienen esas mediocridades que se dan en las instituciones públicas, porque entonces ahí vamos a llegar al punto en el que hace 4 años fue el detonante que tuvo justamente la provincia de Santa Elena con Salinas, que era un ícono, ¿no? Era un ícono turístico de todos los tiempos, todo el mundo, su afán era llegar a Salinas, ¿no? Y fíjate tú, antes de la pandemia, justamente se crea toda una situación que luego se fue desencadenando, o sea, no se resuelve y sigue con una estela de situaciones que hasta el año pasado ya eran pues realmente alarmantes porque si antes las noticias, o sea, si ahora las noticias son lo que son, antes eran lo que Salinas representaba, imagínate tú. Y ahí es donde yo vengo al punto en que el desafío tuyo, como todos los desafíos que has venido teniendo, o sea, tú eres un hombre de construcción, de que has ido construyendo desde cero. Y ese municipio y esa dirección, me imagino que la tomaste desde cero junto con el equipo que estén trabajando. Y entonces ahí viene esa parte de resiliencia, de qué tan resiliente y qué tan habilidoso hay que ser para poder poner nuevamente en contexto a este punto turístico tan importante del Ecuador. Bueno, definitivamente yo quiero primero reconocer la oportunidad que me ha brindado el alcalde, ¿no? Yo a Denis Córdoba lo conozco hace muchos años, 2 veces vicealcalde, concejal, creo que 3 veces o 2 veces, no estoy seguro.
Y él sabe bastante de administración pública porque él ha vivido. Él se formó también en la Universidad Católica como ingeniero civil, como profesional también de alto nivel. Y él tiene clarísimo que para poder hacer las cosas tiene que rodearse de un equipo que tenga la experiencia, ¿no? O sea, aquí cabe el análisis de que una golondrina no hace verano, ¿no? Entonces tiene que rodearse. Imagínate que la dirección de turismo anteriormente, en la anterior administración, por 2 ocasiones, em, tenía un director de turismo y tenía el equipo técnico, digamos. Y el director de turismo hacía mi trabajo como jefe de promoción turística, hacía lo de regulación y control y hacía lo de patrimonio y cultura. O sea, era el todólogo. Lógicamente, cualquier persona que pretenda hacer todo lo va a hacer a medias y no lo va a hacer bien. Y eso Claro. es lo que pasó en Salinas. Nunca hubo una política pública a largo plazo, nunca hubo propuestas, sino muy reactivas. No vamos a tal cosa y hacíamos tal cosa, vamos a tal otra, hacemos tal cosa. Viene alguien de afuera, quiere hacer tal cosa, hagámoslo, pero... Y eso, sumado a la pandemia, ya desbordó todo, porque llegó un momento que Salinas no tenía ni norte, ni sur, ni este, ni oeste. O sea, todo el mundo hacía lo que quería en Salinas. Entonces, lo primero que dice el alcalde, vamos a estructurar bien un cantón turístico como Salinas, vamos a poner una dirección, un director de turismo, ahí está Alex Ver como director. Vamos a activar la jefatura de promoción turística, ahí va a estar Ricardo Camacho. Vamos a activar regulación y control, va a estar Irma Alvarado, la licenciada Irma Alvarado, amplia experiencia en el tema del PMRC y el manejo costero. Y vamos a tener patrimonio y cultura a la ingeniera Carolina Soriano, que es una profesional también muy comprometida con los temas culturales. Ahora sí, ya armadas las cabezas, vamos a empezar a trabajar. ¿Hacia dónde vamos? Lo primero, dijo el alcalde, ¿qué tenemos cerca? Estábamos en mayo posicionados. Lo primero, vamos a trabajar Baños de San Juan. Todo el equipo se puso a trabajar con Baños de San Juan. Nuestra primera propuesta, a Dios gracias, nos fue súper bien. La segunda, Ballenas, ya viene la época Ballenas, nos fuimos a Cuenca, una delegación que nos unimos. La gira del amor, un concepto de la provincia muy lindo, un concepto de mucha comunicación. Fuimos a Cuenca a invitar, vinieron la gente de Cuenca, nos fue muy bien. El siguiente desafío, Año Nuevo, a Dios gracias, Año Nuevo también con un concierto internacional muy bonito, la gente estuvo muy bien comportada, ya estábamos con ciertas situaciones de seguridad, etcétera, etcétera. Y el siguiente desafío, que fue desde el principio, que fue lo que me pidió el alcalde cuando yo recién me vinculé, es decir, vamos a trabajar para hacer un carnaval diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siguiendo las experiencias de otros lugares que ya lo están haciendo. ¿Por qué vamos a inventar el agua tibia si ya hay una experiencia que en Ambato por 73 años ha dado resultado? La fiesta de las flores y las frutas. Entonces invitamos a Marco Calero para que venga acá, que nos hable de cómo ellos han construido su propuesta y la adaptamos a nuestra realidad en base a nuestra modesta posibilidad de acción. Y ahí fue que se crea el Comité Permanente de Festejos del Carnaval Salinas, que tiene una estructura que está por ordenanza ya establecida dentro de nuestra orgánico funcional y que empieza a trabajar de manera permanente para el carnaval. De ahí es que decimos, Salinas te invita con un concepto de este año 2024, sal con cultura. Cultura. Sí. Sal con cultura como una forma de movilidad, una forma de invitación. Sal con alegría, sal con sabor, sal y disfruta, sal con responsabilidad. Y entonces todos estos conceptos de comunicación que estamos llevando adelante tienen ese propósito, decirle a la gente, ven a Salinas, pero hazlo de manera correcta, hazlo de manera sana, de manera sin violencia. Y agreguémosle algo más, que uno de los detonantes que ocasionó los problemas que hemos visto en varios años es la espuma de carnaval en los espacios públicos ¡Ay, y el exceso horroroso! de carnaval de manera agresiva. La Horroroso. semana pasada aprobaron la ordenanza de feriados Gracias a Dios. nacionales en Santa Elena y en todo lugar de la provincia de Salinas, en los espacios públicos está prohibido la comercialización, distribución, Maravillosa noticia. venta y regalos de espuma de carnaval, globos, harina, anilina y todas las cosas que puedan ocasionar molestias a la gente. Entonces, Maravilloso. Felicidades, felicitaciones. Realmente, Ricardo, eso es un gran logro, ¿ah? Un gran sí, logro. sí, definitivamente, en principio había cierta preocupación, que qué van a pensar, que si de repente tía se va a molestar, que mi comisario no se pueden molestar porque no viven de esa actividad en particular. Lo que no podemos permitir es que sigan habiendo primero la contaminación, después usar estos tarros con lo que utilizan y lo lanzan después, que es basura, y después lo de la capa Voy de a ozono, verlo. como con esa
gases que está destruyéndonos cada vez más. Entonces había que tomar medidas. Hemos dicho, en los espacios privados la gente puede disfrutar el carnaval como lo considere. No podemos hacer absolutamente nada en su casa, en su patio, hasta en su barrio, que de repente entre sus amigos, las personas que les gusta jugar carnaval lo puedan hacer. En Salinas eso se terminó. Y se terminó por el bien de las mayorías, porque hay mucha gente que deja de venir a Salinas porque este comportamiento de las Agresividad. personas agresivas bajo los efectos del alcohol o los efectos de sustancias psicotrópicas hacen que su comportamiento en masa tenga esta actitud violenta, inclusive desafiando a la autoridad. Lo otro que hemos dicho, vamos a hacer una agenda de carnaval, que la hemos trabajado por 6 meses, y esa agenda de carnaval es la que nos permite decir que ahora, el sábado 10, vamos a tener un puesto de mando unificado donde van a estar todas las autoridades en el Cuerpo de Bomberos de Salinas para poder ser de alguna manera preventivos en el caso que suceda algo, poder ser reactivos y poder trabajar de manera conjunta. En la noche una velada cultural, al día siguiente unos castillos de arena en el sector de Chipipe, un festival gastronómico, vamos a tener una murga carnavalera en el malecón de San Lorenzo, en la noche vamos a tener un festival internacional, antes era a las 9, 10, ahora va a ser por el tema de la disminución de los horarios, va a ser a las 5:30 de la tarde, va a ser un sunset, un show en la tarde con atardecer. Vamos a tener al día siguiente el concurso de show goal, que van a venir unos artistas de pantalla a jugar en las palmeras, personas que van a entretenernos con su presencia y con la forma de jugar. Después tenemos el desfile cultural, que va a ser 7 carros alegóricos con comparsas, con hora loca, con grupos de danza que nos van a acompañar durante el recorrido. Vamos a hacer los 2 malecones, vamos a hacer San Lorenzo con Chipipe. Al final un festival de luces con fuegos pirotécnicos en el sector de Chipipe, que no habíamos hecho nada hace tiempo allá. Y terminamos con un festival ochentero el día martes 13. Es decir, 10 eventos que tenemos organizados con tiempo, con el concierto, con el esfuerzo, con el acompañamiento de muchos ciudadanos que han creído en que Salinas necesita cambiar y ofrecer algo diferente para este carnaval. Oye, y eso me parece fantástico, sobre todo que esto vaya enmarcado en un tema que es vital, ¿no? Y es precisamente este tema de crear las condiciones para poder hacer que las personas que no cumplen con esa parte legal que tiene cada ciudad, porque es que hay que hacer entender, primero a los propios, de que tenemos que hacernos respetar. Y el hacernos respetar es precisamente estableciendo políticas que ya que estén asumidas por la población y sobre todo que esas personas sean las llamadas, porque no se necesita un policía en cada calle, se necesita un ciudadano en cada lugar para que está mirando lo que está haciendo una persona extraña, vaya con una buena actitud y le diga, por favor, eso ahí no va. Usted es bienvenida, o es bienvenido, pero ahí están los tachos para que usted pueda depositar su desprecio. Y que ya le da no solamente como autoridad, sino como persona. Es como cuando uno invita a alguien a su casa. Nadie va a hacerle relajo a la casa, perdón la expresión, pero no va a ir a hacer ninguna cosa que vaya a ir en contra de quien te está invitando o quien te está abriendo tu puerta. Por un lado, eso me parece muy bueno porque yo también pude caminar siempre por el malecón y mirar esos tarros de espuma de carnaval que yo me estresaba porque quería tener una gran malla, una cosa que pudiera yo arrastrarlas y traerlas nuevamente a la superficie. Se podía agarrar lo que estaba a la mano, pero era difícil ya ver los que avanzaban en el mismo mar. Pero hay otra cosa que siempre le preocupa a esas otras personas que están haciendo, digamos que sus negocios en ese sitio. Y es esta parte de que está bien, hay agenda, hay programas, hay todo un mundo de actividades que tienen que ir. Todos los que se están uniendo y los que vayan a unirse posteriormente tienen que ir a estas celebraciones. Pero ¿qué pasa con algo que sí es bastante molesto y es los vendedores ambulantes en la playa? Bueno, ¿Qué han hecho respecto a eso? ese es un tema que se vio agravado con la pandemia, ¿no? Mucha gente que antes en su desesperación, que probablemente tenía un trabajo formal o que probablemente tenía un negocio, cuando vino la pandemia y se puso difícil la cosa, dijo, bueno, vamos a la playa porque ahí siempre hay gente para vender y empezaron a lanzarse a la playa. Entonces hay muchísimos informales que lamentablemente invaden la playa, inclusive masajistas que en nuestras encuestas que hemos hecho
son personas de otros países que han venido, de otro país concretamente, porque son de Colombia, y que ya son estas personas que van y a veces hasta agreden al visitante porque lo obligan a pagarle por un servicio que no les interesa y no querían, y que en principio se suponía que era algo gratuito, que después lo engatusan y lo hacen. Hay también estos tatuadores que son gente que a la final se roba zapatillas, hay gente que va y está viendo para robar celulares, en fin, hay una serie de personas que van, algunos por buen ánimo de coger y trabajar y llevar un sustento, pero hay otros también que son delincuentes. Entonces, lo que se ha empezado a trabajar es con un grupo de se llaman los agentes municipales de Justicia y Vigilancia. Ellos primero han sido todos jóvenes escogidos en base a una formación, digamos ya de bachilleres, que tengan un cierto criterio, físicamente que tengan las condiciones para dar una buena imagen. Segundo, una coordinación permanente con la policía, con la policía de migración y también con el ejército, que en este momento nos está colaborando bastante, para empezar a peinar las playas y ir poco a poco sacando a estas personas de las playas. Lamentablemente es un problema social. No lo podemos resolver de la noche a la mañana, se está trabajando, tenemos ya también una ordenanza. En esa ordenanza que se aprobó ahora de los feriados para Salinas, se habla también de cómo está, qué está permitido y qué está prohibido en la playa, que era lo que nos faltaba, porque tenemos una de playas y bahías, que es una ordenanza que todavía se la está discutiendo, que es mucho más compleja, que tiene que seguírsela trabajando, pero ya tenemos una herramienta que inclusive se está mandando a hacer unas guías de bolsillo para que la tengan en su poder tanto el policía como el agente municipal, como la gente de turismo, con los mismos asociados que están debidamente identificados en la playa, para que ellos puedan leer y decir, señor, usted está infringiendo esta norma, y pueda llamar a la gente y decirle, señor, ya le dijimos que usted está infringiendo y si usted sigue incumpliendo voy a llamar a la autoridad y lo voy a sancionar. Entonces, todos esos procesos se están empezando a hacer. No se ha podido coger y romper las cosas de manera, digamos, a rajatabla. Son procesos bastante complejos. Ya se tiene todo el censo y las encuestas para determinar qué son las cosas que más nos están afectando, y seguimos trabajando para eliminar aquello. Esperamos que pase esta temporada, haremos el mejor esfuerzo para poder controlar lo más que se pueda los vendedores informales en las playas. Créeme que hay un trabajo porque lo monitoreamos todos los días en nuestros WhatsApp. Se ve exactamente cómo están todo el tiempo sacando informales. Mientras sale uno, se da la vuelta el otro, ya se fue la gente y vuelve a la playa, y sale el señor que ahora inclusive vende comida en la playa. O sea, hay un sinnúmero de problemas que tenemos que resolverlos, pero con el concierto de los mismos ciudadanos, como tú bien decías, que están apostándole a un turista que no tiene calidad de gasto, que no es el turista que valora el estar en un lugar en el que no va a tener un problema de digestión. Nosotros le decimos, lo que usted está haciendo al turista cuando usted está comiendo algo que no sabe de dónde viene, es el riesgo que su familia y usted se intoxique, porque no sabemos la cadena de frío que ha tenido este producto, no sabemos cómo lo preparan, no sabemos si esa persona no tiene alguna enfermedad que está preparando los alimentos. Pero la gente dice, no importa, porque quiero la comodidad de comer aquí al pie del mar, porque esto para mí, para mi foto, para mi Facebook, para mi Instagram es lo que yo quiero. Entonces pago inclusive más de lo que pagaría en un local por la Bueno, comodidad de estar ahí, sin pensar que su salud está poniéndose en riesgo porque está recibiendo algo que no está seguro de dónde viene. Entonces, todos estos factores que tienen que ver muchísimo con mejorar la calidad del destino para que se vuelva un nivel de visitantes que sea más exigente, que sea mucho más este, este, exquisito, por decirlo así, en el momento de seleccionar los servicios que recibe. Inclusive decimos, los mismos vendedores que están en la playa se conforman con lo poco. Entonces, mientras más gente hay en la playa, más venden ellos. ¿Pero qué venden? Cosas que no tienen una utilidad para ellos mayor. Pero si hubieran menos gente, pero con mejor calidad de gasto, lo que ellos hicieran mejor tuviera una mejor utilidad y haría que ellos tuvieran un mejor ingreso para sus economías. Pero lamentablemente esa forma de trabajar por tantos años de la misma forma, para ellos es el éxito. Mientras más gente en la playa, mejor para ellos. Cuando hay tanta contaminación, cuando no hay todos los servicios que brindar, no hay la capacidad de carga de la playa para recibir a tanta gente. esta parte del que tú mencionas, y es que si no hay oferta, no hay demanda. Entonces, eso va ya a dejar de ser una posibilidad de, como tú dices, va a ir la gente que quiere vender un producto y que no estamos queriendo ser no empáticos con quienes están pasando una situación económica, pero es que todo en la vida tiene que ser ordenado.
Así todo es. tiene que tener una regulación, tiene que tener un control, porque estamos, y más que nada cuando se trata de alimentos, estamos hablando de personas, vidas, Así es. que podemos ser copartícipes de hacer llegar incluso a la muerte a alguien. O sea, eso a veces no se entiende. Y es algo que también ya es parte, no solamente de la educación que tenga quien esté en el sitio, sino quien va y que también fomenta, ¿no? Fomenta este tipo de situaciones que no están bien. Y fíjate tú que igual se sacó el terminal, que igual el tema de la capacidad de carga, tantos detalles que son los que hay que tomar en consideración del sitio en donde como destino turístico pues se está apostando para llegar. Ahora con el tema de los problemas que se han, digamos que entre agravados y que por último es como cuando uno tiene algo aquí y está así como que brotado, sabemos que hay algo adentro, pero no sabemos de qué se trata, hasta que aplastas y sale todo. Es lo que está pasando, o sea, estamos revelándonos lo que todos sabían a medias, todo lo que sabíamos que había, pero no sabíamos la magnitud de lo que está hacia adentro. Y eso pasa desde la misma parte gubernamental y como país y de lo que cada uno de los territorios está enfrentando. Efectivamente, es una situación bastante compleja. Es bueno que al menos en este tiempo de crisis, una crisis bastante dura que nunca la había vivido el Ecuador, como incluso un llamado a este hecho de declarar un territorio en una guerra, ¿verdad? Una guerra interna, civil, qué sé yo. Eso, o sea, eso es bastante fuerte para el país. O sea, ya supera todos los temas. Sin embargo, han habido ciertas excepciones, porque sí veíamos, ¿no? Decíamos, ¿qué va a pasar con todo lo que se viene, con las temporadas, con las proyecciones que tiene cada sitio? Y en buena hora, pues, ha podido aperturarse un poco más a través de esas semaforizaciones, el que pueda tener Salinas, pues, igual como recurso. Puede ser que baje, a veces lo masivo puede ser muy interesante como para vivir la experiencia de que ha llegado mucha gente, pero si eso no te significa económicamente, sino más bien es detrimento hacia lo que realmente tú puedes aportar económicamente, entonces no tiene sentido. No se cumple ahí el tema entre más gente, mejor economía, ¿no? Es más bien la regulación. Y quienes no tengan la capacidad adquisitiva, y eso sí también hay que decirlo, no se trata de ser jerarquizar, no es decir solo el que tiene más o el que tiene menos. Yo creo que el que tiene que tener más o menos la tema educativo, educación, comportamiento. Cualquier persona que a lo mejor no tenga una condición económica fuerte puede también estar y disfrutar, pero comportándose educadamente y haciendo que lo que a mí no me gustaría que me hagan, tampoco hacerle a las demás personas. Entonces, es una serie de situaciones que, por eso yo digo, ¿no? Ricky tiene una tarea que es maravillosa porque has tomado ese espacio, todo el grupo, el equipo, el mismo alcalde, han tomado un espacio en donde tienen, así como el presidente, tienen la oportunidad de ser héroes, tienen que ser héroes, tienen que tomar ese toro por los cuernos y realmente ponerlo derecho nuevamente, porque es necesario para poder, a todos nos va a beneficiar, a las comunidades, nos va a beneficiar a los negocios, van a beneficiar a través de esa concienciación que podamos lograr, a que el mundo nos vea como un recurso turístico, un lugar a donde queremos llegar. ¿No? Ahora, combatir los temas que se están dando en lo que no es tan bonito, en lo que no es tan bueno, todos los países en un momento determinado han vivido algo fuerte, pero lo que nunca nos van a quitar es la maravilla que tenemos, la riqueza con la que contamos. El tema cultural, que como tú decías, tras cámaras, ese tema de la chiva debe reactivarse, porque eso me parece fantástico, el que también puedan llegar en chiva, tener las burgas, o sea, que sea otro estilo de realmente de carnaval o de cualquier día común, que la gente pueda ir y tomar algo de ese lugar y poderse y ser parte, nada más, ¿no? Así que, mi querido Ricardo, yo realmente, como te digo, podemos conversar horas de horas porque esto da para largo por las experiencias, por el compartir, por la emoción que inspira realmente el saber que a alguien, en este caso tú, estás allí como parte del equipo líder. Entonces, a mí me llena de mucha alegría y esperanza, como en algún momento te lo dije cuando conversamos, el que tú estés también trabajando allí, aportando con tus ideas, con tu conocimiento, con tu experiencia, porque Salinas tiene que volver. Y no solamente, mira, que Salinas es la península,
y de ahí para adelante tenemos todo un mundo de oportunidades, porque el perfil costero, el perfil costanero es maravilloso y te ofrece muchísimo y hay para compartir. Hay para compartir. Entonces, yo realmente quiero aprovechar este espacio, este momento y decirte pues que deseo todo el éxito y ese Sal con Cultura tiene que ser el inicio, el icono que, por donde parte pues luego todos los demás programas y proyectos que sé que pudieran tener. El surf es otro de los temas que tiene que también estar allí. Acuérdate que esa cabaña que era tan maravillosa se vino abajo, hay que reactivarla. Me encantaba y ahí hay un grupo de surfistas que están queriendo trabajar también. Únanse, por favor. Ustedes saben que yo soy una apasionada de la playa, de la gestión que se puede hacer allí también y creo que tú tienes una gran oportunidad como todas esas oportunidades que has tenido en todo este tiempo. Muchísimas gracias, Olguita. Tus palabras realmente me animan y sí, efectivamente, a las finales esto es un desafío, ¿no? Cuando me invitó a integrar su equipo el alcalde, realmente dije, sí, es una oportunidad porque también cuestioné muchas de las cosas que se dejaron de hacer y que volvieron a esas Salinas que conocíamos todos y que realmente tenemos los mejores recuerdos en un Salinas que no ha sido el reflejo de la gente que vive aquí, sino de la gente que viene y que ha hecho daño a la imagen de Salinas. Entonces ahí está el desafío, ¿no? Primero el tema identitario, la sal, que fue, es y sigue siendo el elemento raíz de nuestro nombre. Segundo, ser la punta más saliente del Ecuador y la segunda de Sudamérica. Para nosotros eso es un privilegio. Estar también con la memoria histórica del tren. Ya en su momento te voy a compartir la calle de las artes que vamos a hacer, siguiendo un poco el ejemplo de las artes vivas de Loja. Vamos a tener también más adelante algo ahí, nos quedó corto el tiempo. Pero lo Sí. importante de todo esto es que todos somos Salinas, Salinas es tu ciudad, que son los eslogans que estamos usando ahora, y que realmente lo que buscamos es que todos nos convirtamos en buenos anfitriones. No hay que esperar que el alcalde o el concejal o nosotros quienes hacemos el servicio público demos el ejemplo, sino cada ciudadano puede hacer ese ejemplo en su barrio, en su sector, inclusive en el momento de la seguridad, poder denunciando si hay algo que está mal. Imagínate que nosotros hemos creado un código QR para que las personas que en los hoteles sientan que hay algo que opinar, decir y todo eso puedan llenar una encuesta ahí y de manera virtual puedan, sin nombre ni apellido, comunicarnos su problema y nosotros ir mejorando. Cuando nos dijeron, Oye, ¿sabes Ricky, qué? y ahorita que se me viene a la memoria y tuve con el cargo que tuviste en algún momento de vía pública, debería de hacerse ahí el malecón, un carro y el resto bicicleta, pues tú que eres de la bicicleta también, ¿ah? Y no Eh, permitir parqueos en ese sector, sino que todo el tiempo sea un carro y el resto bicicletas y entonces comenzar a mover eso que a ti también te apasiona. Yo dejé de puesto hace aproximadamente 9 años que fui director de tránsito del municipio de Salinas. Desarrollé el borrador de una ordenanza para hacer un parqueo tarifado para Salinas. Lamentablemente, en 9 años que tuvo la administración anterior no se lo aplicó, se quiso poner parquímetros. Cuando la empresa privada vio que eso no es rentable, nadie quiso invertir, el municipio tampoco, y ahí quedó. Tenemos que retomar eso. Creo que el parqueo tarifado va a ayudar para poner orden, para que la gente se empiece a educar de la forma correcta, que debe estacionarse, que debe ocupar el espacio público, que debe dejar sus vehículos y que de esa manera todos empecemos a vivir de manera armónica, ¿no? Con una convivencia vial tan importante en el que se respete al peatón, al ciclista, a los scooters ahora con esta nueva forma de movilidad, a las motos, a los autos, a los transportes públicos y todos nos respetemos. Yo creo que hay una tarea también ahí enorme. Como te decía, nos invitaron a ser parte del Fitur, entonces dijimos, no, ¿para qué vamos a ir a Fitur ahorita a hablar de quimeras? Mejor Claro. pongamos la casa en orden, primero arreglemos lo que está pasando. Mira que por primera vez el municipio de Salinas tiene una fuerza de guardavidas 24 horas al día, bueno, todos los días del año, ¿verdad? En los días que se puede en la playa utilizar, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, eso antes no había. Ya podemos decirle a la gente, venga a Salinas porque siempre va a haber un salvavidas que puede estar precautelando su integridad. Eso no Sí. existía antes, siempre lo hablamos, siempre se activaban solo en temporada, siempre en feriados, siempre fines de semana y siempre el lío de siempre es ahora con qué plata vamos a pagar los salvavidas. Ya el municipio de Salinas decidió desde el Ejecutivo a la cabeza decir, vamos a tener nuestra fuerza
propias, vamos a tener este grupo humano y está trabajando ya permanente. Entonces son cosas que Es vamos que es poco a poco ilógico, implementando. claro, es que es ilógico, Ricky, que en un sitio que es mar y que tiene que ver con la atención hacia este riesgo que también existe, por más que esté tranquilo el mar, quizás en San Lorenzo es menos, en el lado de Chipipe es un poco más, porque sí hay como que olas y una especie ahí de corrientes bastante fuertes, pero que no haya algún elemento que es vital en ese sector, o sea, es de considerar, ¿no? Sí se debe de poner. Pero mira tú, o sea, nosotros, si seguimos conversando y nos sentamos y nos ponemos la taza del café aquí, mira, no nos queda tiempo, realmente el tiempo es corto. Y yo creo que a partir de eso, Ricky, yo creo que vamos a tener que tener una siguiente conversación para comenzar a ver los avances. ¿Sabes por qué? Porque es importante que a veces las personas dicen, ay, pero ¿qué estarán haciendo? No están haciendo nada, no están haciendo nada, que no se ve nada, porque cuando solamente pueden palpar que hay algo físico, es que la gente dice, ah, sí, está trabajando. Entonces, es importante comentar, ¿no? Y seguir hablando. Yo sé que tú has hecho una gira de medios, que has estado, sí, haciendo bastante con el tema de la convocatoria para el tema carnaval, pero creo que es importante seguir haciendo este tipo de diálogos que permitan conocer desde adentro para que la gente también empodere y que el pensamiento ya no sea tan negativo, ¿no? Que también ya el pensamiento sea proactivo. A ver, yo como ciudadano, yo como comité cívico, como junta cívica, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde me sumo? ¿Cuáles son esas posibilidades de sumarme desde el hecho concreto? Por ejemplo, y ahorita que tú dices que hay una ordenanza, ya tiene que tener estos otros sitios, estas otras personas también, su documento para que puedan tener la posibilidad de decirle a alguien, no señor, usted está haciendo algo mal y fíjese, este es el documento que me está respaldando lo que yo le estoy diciendo a usted. Así que por favor, o se comporta o tiene que tomar otra decisión. Así es. Aquí están las sanciones, si fuera el caso, ¿no? Por su Exacto, incumplimiento. entonces Sí. yo creo que ahí es un punto bastante interesante que se pudiera también tratar con estas personas que están de alguna manera queriendo saber, ávidos de querer saber de qué manera contribuye y a veces no siempre es cuánto de económicamente voy a dar, sino también cuánto porque el tiempo de la persona también tiene un costo. Así Y es. entonces yo creo que hay que comenzar a valorar todo eso, ¿no? Para saber que todas esas acciones, tanto desde lo público o lo privado, tienen un costo que se traduce en bienestar para la comunidad. Así que, mi querido Ricardo, seguimos conversando. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber permitido que conozcamos más de cerca a ti, por un lado, que yo sé que mucha gente te conoce, pero otra que te va a conocer, y por otro lado, por comentarnos y darnos el ánimo que necesitamos en este tiempo tan difícil que se vive en Ecuador. Sí, definitivamente las esperanzas tienen que estar siempre en un mejor mañana y agradecerte a ti y a conversando, eh, Conversaciones frente al mar. conversaciones frente al mar. Ahorita veía, me acordaba del fondo que hablamos antes de la entrevista. Y gracias por la oportunidad de también recordar tantas cosas bonitas que nos han llevado a donde estamos y a tanta gente también que en el camino ha venido aportando para lograr esos importantes acciones que a las finales nos llevan a estar donde estamos. Muchísimas gracias a todos y que les vaya muy bien. Muchísimas gracias una vez más y gracias a todos por siempre estar pendientes de este su programa Conversaciones frente al mar. Ya saben que Periódico El Costanero es todo lo bueno que tiene Ecuador. Así que de aquí es donde lo van a encontrar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.